Amén, amada familia. El tema, el día de hoy lo he titulado ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? No sé si tú te ha pasado, bueno, yo creo que sí, a mí casi siempre me pasa, ¿no? Digamos, estoy caminando por la calle y de repente mi mente empieza a volar, ¿no? Mi mente realmente es bien volátil, empieza a volar y hasta empieza a pensar cosas extrañas, cosas de, no sé, del otro mundo, ¿no? Cosas así. No sé si a ti te pasa. A mí sí me pasa. Y creo que a todos nos pasa eso, ¿no? O de repente estamos viviendo cierta situación y vienen pensamientos negativos, como también pueden venir pensamientos positivos, ¿no? O estamos yendo hacia cierto lugar o estamos conversando con cierta persona y de repente nos pueden venir pensamientos malos, como también nos pueden venir pensamientos buenos, ¿no? Entonces nos viene todo tipo de pensamientos y en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Y, y algo que tenemos que saber y tenemos que aprender es a dominar esos pensamientos. Eso es por lo menos lo que el Señor me hablaba el día de ayer mientras yo oraba por el tema. Para compartir es poder transmitir la necesidad que tenemos de poder un poco dominar esos pensamientos o un poco dirigirlos, aprender a dirigirlos. Porque algo que tenemos que saber es que los malos pensamientos o los pensamientos malos que podemos tener nos contamina. Nos contamina. Marcos capítulo 7 del 20 al 23. Marcos 7 del 20 al 23 dice lo siguiente. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿sí? En esta ocasión, el Señor Jesucristo estaba conversando, digámoslo así, con los fariseos, ¿no? Y los fariseos fueron y les reclamaron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Eso es lo que le estaban diciendo, ¿no? Porque ya la costumbre, es una buena costumbre lavarse las manos antes de comer, ¿no es? Es más, ahora con el COVID hemos aprendido más aún. Antes de comer, ahora hay personas que tienen su alcoholcito en el bolsillo, ¿no? Antes del COVID, si tú veías un cristiano con su alcohol en el bolsillo, lo veías chueco. Ahora es normal, ¿no es? Porque te sacas tu alcoholcito y te desinfectas, ¿no? Pero en esta ocasión, los fariseos habían llegado a como que a poner en una forma religiosa, como que si tú no te lavas las manos, es pecado. Y el Señor Jesucristo no les dice eso, sino lo que les dice es que lo malo del hombre, el pecado, la contaminación, sale de adentro. Y eso es algo normal. Si nosotros comemos sin lavarnos las manos, bueno, lo que se va a ensuciar es nuestro cuerpo, lo que se va a dañar es nuestro cuerpo, nuestra salud, ¿no? Pero lo que aquí dice el Señor Jesucristo es que nuestros pensamientos, todo eso salen de adentro y de ahí sale el pecado. O sea, si tú estás todo el tiempo pensando en cosas como fornicación, como homicidios, como esas cosas, bueno, vas a realizarlo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a manejar nuestros pensamientos, que nosotros aprendamos a discernir los pensamientos buenos de los pensamientos malos. Amén. A ver. ¿Ya estamos mejor? ¿Más atrás? ¿Ahí? Ya, muy bien. Por eso es bueno, ¿no?, que nosotros aprendamos a discernir de los pensamientos buenos y los pensamientos malos. Amén. Porque es claro lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Dice que todas estas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. O sea, el pecado sale desde adentro, no sale de afuera.
No es que de afuera viene, no, sino de adentro. ¿De dónde? De nuestros pensamientos, de lo que tenemos adentro. Por eso es importante que nosotros aprendamos primero a dejar de pensar mal. ¿Sí? Somos, todos, me incluyo también todos, nos es más fácil pensar mal que pensar bien, ¿no ve? Nos es más fácil pensar, el hermanito ha llegado tarde porque seguramente no le importa la alabanza, ¿no? Que pensar y decir, el hermanito debe llegar tarde porque, debe tener problemas, ¿no? Entonces nos es más fácil pensar mal que pensar bien. Y por eso lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensar mal. Isaías 55:7. Isaías 55:7 dice, deja al impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice, el libro de Isaías nos dice que deje el impío su camino, o sea que nosotros tenemos que dejar lo malo, ¿sí? Y sobre todo, y el hombre inicuo sus pensamientos. Tenemos que dejar de pensar cosas malas. Sí, ya, y eso es lo que más que nada me hablaba el Señor mientras oraba, sino que tenemos que dejar de lado esos pensamientos negativos, esos pensamientos que nos hacen daño, ¿sí? Que nos lastiman y que también lastiman a las personas que amamos, porque en quién más pensamos es en las personas que amamos, ¿no? No pensamos en personas que ni conocemos. En quien más pensamos en las personas que conocemos, las personas que están cerca de nosotros y las personas que amamos. Por eso es importante que lo primero que tenemos que dejar es dejar de pensar cosas malas, ¿sí? Más bien la Biblia nos enseña que debemos renovar nuestra mente. ¿Qué significa? Que tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Debemos renovar nuestro entendimiento. Romanos 12:2. ¿Sí? Ojo que este libro de Romanos no es para personas inconversas, ¿sí? Es para personas ya cristianas. Y Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Qué significa? Que no nos tenemos que conformar a este mundo o a este tiempo o a lo que nosotros pensamos, sino que tenemos que transformarnos, ¿sí? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, ¿cómo viene la transformación de nuestras vidas? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Por ejemplo, antes de ir a mi encuentro con Jesús, allá en 2006, yo pensaba que estaba bien tener relaciones sexuales con la enamorada, ¿no? Antes de ir a mi encuentro. Llegué a mi encuentro con Jesús, fui confrontado y mi entendimiento fue renovado. Y ahí yo comprendí que eso se llamaba fornicación, ¿no? Y que eso es pecado y que no se hace. Entonces, y eso día a día tiene que pasar en nosotros, tiene que pasar una renovación de entendimiento, ¿sí? Antes yo pensaba que tenía que sentir perdonar y perdonaba. Ahora yo entiendo, renuevo mi entendimiento, entiendo que tengo que decidir primero perdonar para que se produzca ese perdón en mi corazón, esa sanidad en mi vida, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo viene esa renovación? ¿Cómo yo voy a tener esa renovación? Pues por medio de la palabra, a través de la palabra. Si yo no leo la palabra de Dios, no va a haber una renovación en mi entendimiento, ¿sí? Si yo no leo la palabra de Dios, no voy a ver qué era antes bueno y qué ahora yo sé que está mal, ¿sí? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios dice que es un arma de doble filo, que penetra en lo más profundo de nosotros. Cuando tú y yo leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios,
estamos siendo confrontados, estamos siendo examinados y estamos siendo, en pocas palabras, esa palabra está penetrando hacia nosotros y estamos entendiendo la voluntad de Dios, ¿sí? Y así, ¿y cómo yo puedo entender la voluntad de Dios? Leyendo la palabra. Si yo no leo la palabra, no voy a entender la voluntad de Dios. Si yo no la escudriño, no va a haber una renovación en mi entendimiento. Puedes leer muchos libros cristianos, que hay muy buenos libros cristianos y te aconsejo que leas todos los que puedas, pero si no lees la Biblia, la palabra de Dios que es directa, no va a haber una renovación. ¿Sí? Puedes escuchar muchas prédicas y escucha todas las prédicas que puedas, pero eso no tiene que reemplazar tu lectura de la Biblia. La lectura de la palabra de Dios tiene que ser diaria en tu vida, porque lo único que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser es la palabra de Dios. ¿Sí? Y ahí es que cuando nosotros van a ir renovando nuestro entendimiento. Al leer la Biblia, tú vas a ir entendiendo, esto había sido, esto tengo que hacer, lo que estaba haciendo estaba mal, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llegué a los pies del Señor allá antes de mi encuentro, yo pensaba y creía en mi incredulidad, creía que tal vez María había ascendido a los cielos, que eso es lo que te enseñan en la Iglesia Católica. Pero yo agarré y me empecé a leer la Biblia, leí todos los evangelios y ahí entendí que eso no era verdad. ¿Cómo? Leyendo la palabra. ¿Cómo vas a evitar que te la charlen, digámoslo así? Leyendo la Biblia. ¿Sí? Por eso es que Hebreos, me encanta este versículo, Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. Amén. Entonces, para que nuestros pensamientos vayan siendo renovados, para que tú y yo vayamos entendiendo lo bueno y lo malo, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando leemos la palabra de Dios, ahí ya se van abriendo nuestro entendimiento. Y ahí vamos viendo la importancia de nuestra vida. Y sobre todo vamos aprendiendo qué es lo que tenemos que pensar. ¿En qué tenemos que pensar? ¿Qué tiene que haber en nuestra cabecita? ¿No? Y sobre todo la Biblia nos enseña que en nuestros pensamientos tiene que haber la salvación. Que tú y yo tenemos que pensar en eso, sobre todo en eso. En la salvación tanto personal como del resto. ¿Sí? En predicar para que nuestra familia se salve, para que nuestros amigos se salven, para que las personas que están alrededor de esta casa se salven, para que tú y yo podamos llegar a la presencia del Señor y nos salvemos. Amén. Y eso tiene que estar en nuestro corazón o en nuestros pensamientos. Efesios capítulo 6, 17. ¿Sí? Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios, ¿no? El apóstol Pablo habla sobre la armadura, hace una analogía entre cómo se viste un soldado romano versus cómo tiene que comportarse o cómo tiene que andar el cristiano. ¿Ya? Ahí habla del escudo de la fe, los pies de calzados del evangelio, etc., ¿no? Pero ahora solamente vamos a leer el versículo 17. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es el yelmo? El yelmo es el casco. Entonces, ¿qué tenemos que tener en nuestra cabeza? El casco, que es la salvación. Amén. Aquí el apóstol Pablo dice que tenemos que tomar el yelmo de la salvación, o sea, que tenemos que tener en nuestra cabeza, tienen que estar pensamientos de salvación, de que pronto estaremos con Cristo, de que pronto, ya sea que Él venga a recogernos o que Él nos llame a su presencia, pronto estaremos. Ya no habrá tiempos de sufrimiento, tal vez ya no tendremos hambre, ¿no? Pero pronto estaremos con Él. Y eso tiene que estar en nuestra mente. En nuestra mente no tiene que haber, como les decía, no tiene que haber pensamientos negativos, no tiene que haber pensamientos de muerte, no tiene que haber ese tipo de cosas. En nuestra mente tiene que haber pensamientos de que pronto estaremos juntos, de que pronto gozaremos de la palabra de Dios, que pronto gozaremos del Señor. Pronto ustedes, yo me imagino que todos nosotros, toda la iglesia, pronto estaremos juntos ahí en un, no sé, tal vez
una alfombra blanca hasta el fondo, los ángeles a este lado, otros ángeles a este otro lado, dando la gloria a Dios, y nosotros como iglesia caminando en esa alfombra, caminando, y al fondo de la alfombra, nuestro novio, Cristo Jesús. Amén. Ese tiene que ser nuestros pensamientos. Y que al lado mío va a estar mi esposa. A este otro lado va a estar mi hija, los nietos, los bisnietos, tataranietos, lo que Dios nos dé. Y juntos vamos a estar. Así tienen que ser nuestros pensamientos. ¿Sí? No pensamientos de que este se va a ir al infierno, esto también se va a ir al otro infierno, manda fuego, Señor. Esos pensamientos no tienen que haber en nuestra mente. Amén. En nuestra mente tienen que haber esos pensamientos de que pronto estaremos gozando de la presencia del Señor. Amén. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5:8. Primera Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Sí? No solo en Efesios habla el apóstol Pablo del yelmo, sino también habla en Tesalonicenses. Dice que tenemos que vestirnos con la esperanza de la salvación, ¿sí? Como yelmo, o sea, en nuestros pensamientos, en nuestra cabecita. Ahí tenemos que tener siempre presentes la salvación. Amén. Porque también tenemos que cuidar lo que pensamos. Lo que tú y yo pensamos tenemos que cuidar, ¿sí? Y tenemos que guardar. Proverbios 24:3. Proverbios 24:3 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Ven? Ojo, quiero que entendamos algo. A veces uno lee este versículo y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y piensa que solamente es sentimientos, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tus sentimientos, ¿sí? Y no es así. No es así. En estas épocas, en épocas que fue escrito hace miles de años, en realidad recién el siglo pasado es que científicamente se llegó a separar la mente o el cerebro del corazón, científicamente, ¿no? Antes se creía que eran uno solo, ¿no? Igual, se creía que antes eran los pensamientos y los sentimientos, se creían que estaba en algo solo, en uno solo, ¿no? Ahora tú y yo sabemos o pensamos o creemos que los pensamientos están en la mente, ¿no ve? Y los sentimientos ya lo juntamos, digamos así, con el corazón. Pero en esta época no, era uno solo. Entonces, cuando tú leas en la Biblia la palabra corazón, no solamente son sentimientos, también son pensamientos, también son actitudes, también es tu carácter, etc. Incluye todo eso. ¿Sí? No solamente es sentimiento. Entonces dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, guarda tus sentimientos, también guarda tus pensamientos. Guarda tu ser. Guárdate tú. ¿Sí? Esto no es solamente para los solteros. A veces una persona casada como yo lee esto y dice: esto es cuando yo era soltero, ¿no? O para las solteritas. No, es para todos. Tenemos que guardar nuestros pensamientos, tenemos que guardar nuestros sentimientos. Tenemos que aprender, más que no dice que deja que Dios te los guarde, no, tú tienes que guardarlos. Nosotros tenemos que aprender a discernir y a ver en qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, y a ver si este sentimiento o este pensamiento está bueno o está malo. Y si está bueno, continúa, y si está malo, desechamos. Cambia de pensamiento. Es como cuando caminas en la calle, ¿no? O te vas al Trufi. No sé si les ha pasado, a mí generalmente me pasa, ¿no? Entro al Trufi o al minibús, y en el Trufi y en el minibús está tunchi, 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 ¿no? Y tú sales del Trufi y del minibús, tunchi, 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 ¿no? ¿Nos pasa eso o no? Sí, a todos, ¿no? Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar. Cambia el chip, ¿no? No va a estar todo el día tunchi, tunchi, tunchi. No. Tienes que cambiar. Si yo, por lo menos yo salgo del Trufi del minibús y estoy tunchi, 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 entonces digo, no, tengo que cambiar. Y empiezo en mi mente a repetir: cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los encargaré por el gozo de Dios. Y empiezo así, intencionalmente, a cantar en mi mente, ¿no? Y así tenemos que ser. Si vienen pensamientos negativos, tenemos que detectarlos y cambiar. ¿Y eso depende de quién?
de ti y de mí, de nosotros, de uno mismo. De uno mismo. Amén. 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 Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar? Filipenses 4:8. En todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Ojo que aquí no dice juzga, no, aquí no dice en el pecado del hermano, en el pecado de la otra hermana, en tu propio pecado. No, dice que tenemos que pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo amable. Tenemos que tener buenos pensamientos. Entonces, si te vienen pensamientos negativos, ¿qué tienes que hacer? Cambiar el chip. Cambiar el chip. ¿Sí? Porque al final los pensamientos negativos no le hacen daño a la otra persona, te hacen daño a ti. Si yo pienso mal, por ejemplo, si yo pienso mal, no sé, de mi esposa, si yo pienso mal de mi esposa, ¿a quién estoy haciendo daño? A mí. Porque yo soy el que me estoy contaminando. Yo soy el que tal vez está haciendo novelas en mi cabeza. ¿Sí? O si yo pienso mal de mi pastor, o si yo pienso mal de mi líder, ¿a quién estoy contaminando? ¿A quién estoy haciendo daño? A mí. Porque mi pastor y mi líder van a seguir siendo pastor y líder. En cambio, el que va a estar contaminado voy a ser yo. ¿Me entienden? Por eso es importante que aprendamos. ¿Sí? El Señor Jesucristo dice, en una ocasión, dice que dejen que los niños vengan a mí. ¿No ven? Y el apóstol Pablo esto lo ratifica o lo aclara. Dice que tenemos que ser como niños en su malicia. O sea, no tenemos que ser como niños en los traviesos, en la travesura, sino en la malicia. Tú ves a un niño y el niño no tiene malicia. Hace travesuras, sí. Hace travesuras, sí. ¿No? Mi hija tiene 7 años, hace travesuras, sí hace travesuras. A veces nos miente, sí, a veces nos miente. Pero ella no tiene malicia. ¿En qué sentido? De que está un rato llorando y a los 3 minutos está como si nada. ¿Sí? Va, se pelea. No sé si les ha pasado, a nosotros sí nos ha pasado. Vamos, lo llevamos, no sé, al Dumbo o algún restaurante, se pelea con un niño y después pasa 2 minutos, 5 minutos y son los mejores amigos, ¿no? Y los que se miran feos son los papás. ¿O no? Sí, ¿no? Entonces, en eso tenemos que ser como niños. En esa malicia, en eso de que tenemos que aprender a pensar cosas buenas. Un niño te cree todo lo bueno. No va a pensar cosas malas. Y en eso nosotros tenemos que ser intencionales. Dejar de pensar las cosas malas. ¿Sí? Voy a pedir al Ministerio de Alabanza, por favor, que nos puedan acompañar. Y el día de hoy, Dios puso en mi corazón que ahí donde estás tú, dejes que el Espíritu Santo te examine tu corazón. Y esto es algo que creo yo que lo tenemos que hacer seguido. Yo por lo menos lo hago seguido. Dejo que Dios, a veces me pongo una musiquita o a veces no, y digo, Señor, examina mi corazón y muéstrame qué cosas tengo que cambiar, qué pensamientos o qué actitudes tengo que cambiar. ¿Sí? El Salmo 139 del 23 al 24. Salmo 139 del 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sí? Salmo 139 del 23 al 24. Salmo 139, 23 al 24 dice, examíname, oh Dios. Ahí donde estás, te animo a que cierres tus ojos y digas, examíname, Dios. Examíname. Muéstrame. Escudriña lo más profundo de mi ser. Y tú conoces mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad y guíame de camino eterno. Entonces, ahí donde estás, vamos a orar. Mientras escuchamos esta adoración, esta canción, habla con Él. Dile, Señor, examíname.
Muéstrame qué cosas tengo que cambiar, qué actitudes tengo que cambiar, qué pensamientos tengo que cambiar. Si has tenido pensamientos de mal, pensamientos de muerte, etcétera, pensamientos negativos, no sé, en contra de tu líder, en contra de tus pastores, en contra de tu esposa, esposo o tus hijos, ahí pídele perdón al Señor. Y el Señor, ya no quiero pensar estas cosas malas que me lastiman, que me dañan. Quita de mí estos pensamientos. Habla con Él. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Señor. Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame, escudriña mi corazón. Ayúdame, Señor. Ayúdame a que en mi mente haya pensamientos de bien y no de mal. Ayúdanos, Señor, a que podamos tomar la decisión de dejar de pensar cosas malas de los hermanos, de las personas, de nuestra familia. Ayúdanos a pensar siempre lo bueno, lo justo, lo agradable, lo perfecto. Y sobre todo que nuestra mente esté puesta siempre en la salvación. Que pronto estaremos contigo, Jesús. Habla con Él. Renueva nuestra mente. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias, hermoso, amado Dios, mi Señor.
Te amamos. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.